Es una alegría nuevamente compartir esta mañana el culto, que no es ideal, pero para paliar una necesidad que tenemos como cristianos, ¿verdad? De poder compartir, de poder vernos. Es una necesidad que tenemos como iglesia. No podemos andar o ser parte de la iglesia sin relacionarnos con nuestros hermanos. Y por eso, gracias a Dios por este tiempo y también por los hermanos que están conectados, que también hacen un esfuerzo para poder hacerlo. El próximo domingo ya nuevamente vamos a tener de manera presencial, cada hermano en sus respectivas horas o hora, ya sea a las 8, a las 10. Vamos ya a tener nuevamente de manera presencial y vamos a tener también la cena del Señor el próximo domingo. Los sábados, los jóvenes siempre van a seguir teniendo su culto, y también los martes culto de oración. Ya nuevamente de manera normal estaremos teniendo, y también lógicamente cuidando los protocolos, ¿verdad? Que nos piden de parte del gobierno, y es muy importante esto. Eh, Todo tiene que usar tapabocas, no podemos eso dejar de hacerlo. Recibió noticia de que hay iglesias en el interior que ya fueron multadas por causa de no usar tapabocas. Pero entonces vamos a evitar eh, situaciones como esa, ¿verdad? Y vamos todos a adecuarnos al protocolo que el gobierno nos da. Si es que estamos contentos de que podemos nuevamente, o vamos a poder nuevamente compartir los hermanos de manera presencial. Tenemos que cuidarnos, Tomás, también de quedar a conversar, ¿verdad? Mucho tiempo en el templo, en la iglesia. Eso también por este tiempo, ¿verdad? Hasta que pueda normalizarse esto, ¿verdad? Eh, También quiero decir que es esencial, como dije la vez pasada, congregarse es esencial, así como esencial es ir a trabajar, ir al súper o a una farmacia. Es esencial también congregarse. No es algo que es una opción, es un mandato de Dios de congregarse. Muchos piensan, dicen, y bueno, me tengo que ir a trabajar, y si me contagio trabajando, bueno, no es tan, están expuestos o están dispuestos a exponerse eh, yendo a trabajar. Y bueno, si se contagia, lógicamente que no es por imprudencia, sino cumpliendo el deber. Y así también en la iglesia, ¿verdad? Congregarse es algo que tenemos que hacerlo, ¿verdad? Es algo que Dios pide y es esencial para nuestra vida espiritual. Lógicamente que a todos nos gustaría que estemos de esta manera, la reunión, ¿verdad? Que tengamos de esta manera, pero no es lo ideal esto. Eh, la manera presencial es lo ideal y lo que la Biblia manda. Entonces, vamos a esforzarnos a poder compartir con los hermanos, cuidándonos, por supuesto, cuidándonos, ¿verdad? Bien, quiero que abran sus Biblias en el libro de Hebreos, el capítulo 13 y el versículo 7, 8 y 9. Dice así la palabra de Dios en Hebreos capítulo 13, versículos 7, 8 y 9. Bueno, lógicamente que esto no es menos importante el mensaje que recibimos en la iglesia, ¿verdad? En la manera presencial. Por eso, a veces la manera virtual, muy pocas personas o muy pocos los hermanos prestan atención a
a lo que se está diciendo. El domingo pasado tuvimos un hermoso mensaje que realmente era un mensaje pertinente, ¿verdad? Un mensaje necesario para nosotros como cristianos, ¿verdad? Que estamos enfrentando situaciones difíciles, complicadas, y necesitamos palabras que nos alientan, palabras que realmente nos puedan rejuvenecer, fortalecer, animar. Y es importante, hermanos, prestar atención a lo que es la palabra de Dios. Esta mañana también nos va a estar diciendo, ¿verdad? Eh, la Biblia dice que cuando Dios habla, el pueblo calla, ¿verdad? Entonces, es importante cuando estamos escuchando prestar con la debida atención la palabra de Dios para que nos sirva este tiempo que vamos a estar compartiendo, ¿verdad? Si no, gastaste al santo cohete tu saldo, si te conectaste y no estás prestando atención, no te sirvió de nada la inversión que estás haciendo, porque yo sé que esto es un gasto, ¿verdad? Una inversión, ¿verdad? Tenés que tener saldo para poder conectarte y bueno, muchos están gastando su saldo, entonces aproveche esto para edificarnos mutuamente, ¿verdad? Y dice así la palabra de Dios en Hebreos capítulo 13, versículo 7. Acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios, considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. No os dejéis de llevar de doctrinas diversas y extrañas, porque buena cosa es afirmar el corazón con la gracia, no con viandas que nunca aprovecharon a los que se han ocupado de ellas. El pensamiento del apóstol Pablo no es, digo, del escritor a los hebreos, no es muy claro aquí qué conexión tiene con el contexto, pero algunos afirman que eh, el liderazgo ideal es realmente Jesucristo. Jesucristo es el líder por excelencia, el pastor por excelencia, y el modelo que deberíamos tener como líderes es a Jesucristo. Y otros afirman que así como los hebreos eran personas que eran cambiantes, ¿verdad? Que estaban a punto de cambiar la doctrina verdadera por una doctrina extraña, por una doctrina que no servía, que era la doctrina del judaísmo. Ellos querían volver a esa creencia, a esa práctica. Entonces Pablo o el escritor de los hebreos les habla de que Cristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos, de que Cristo es inmutable, es consistente y que los que siguen a Jesús también deben tener esa consistencia y no buscar una nueva verdad, porque muchos hoy en el ámbito cristiano está buscando una nueva verdad. Hace poco una hermana que de mucho tiempo en la iglesia se cambió y hoy se tornó una judaizante, ¿verdad? Porque ella encontró supuestamente la verdad ahora. Antes era un cristiano hipócrita y ahora sí es una cristiana de verdad. Esa clase de cristiano hay muchos en la iglesia que está buscando una nueva verdad. Yo quiero que entendamos, hermanos, que como cristianos, como hijo de Dios, le tenemos a Cristo. Esa es la verdad que nosotros precisamos saber. Lógicamente, que tenemos que ir creciendo y desarrollándonos en esta verdad, tenemos que crecer en esto, pero no andemos buscando una nueva verdad aparte de lo que ya tenemos en Cristo Jesús. Vayamos creciendo en esta verdad, vayamos creciendo en esta gracia que Dios nos ha dado. Eso es lo que el cristiano tiene que hacer, porque muchos están buscando y aparece una nueva doctrina extraña y dice, esta es la verdad.
Entonces yo debo entender que yo le tengo a Cristo y tengo la verdad. Entonces, el escritor a los hebreos está hablando, está dando un pensamiento muy importante, la inmutabilidad de Cristo, que Cristo no cambia. Y es importante para nuestra creencia, para nuestra vida cristiana, es importante entender que Dios es inmutable, y más todavía en esta sociedad que vivimos, en una sociedad cambiante que constantemente cambian las cosas, la forma de hacer las cosas, las creencias, la ideología, la filosofía, va cambiando de la gente constantemente, porque el hombre es así. Pero gracias a Dios, nosotros tenemos a Cristo que es inmutable, que no cambia, que es consistente. Y es importante para nosotros esto, es importante para nuestro diario vivir, entender que Cristo no cambia, que Él es el mismo ayer, hoy, por los siglos de los siglos. En este tiempo que vivimos parece ser que Dios está distante de las personas. Parece que Dios no se involucra en las necesidades del ser humano. Entonces necesitamos saber que Él no ha cambiado, que sigue interesado en nosotros, así como al principio y así como encontramos en la palabra de Dios, que Él no es diferente, Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Como dije, acá el autor a los hebreos está exhortando a los creyentes a que tengan cautela acerca de falsas y extrañas doctrinas a las que estaban expuestas, recomendando que se guarden o recuerden a sus antiguos pastores que les han predicado la palabra de Dios. Es muy importante entender la gran responsabilidad que tenemos los líderes, los pastores, los diáconos, aquellos que estamos guiando a las personas, la gran responsabilidad que tenemos de enseñar la palabra de Dios. Porque cuando nos paramos enfrente así de un aparato ahora, como ahora, o en el púlpito, nos paramos y enseñamos, la palabra de Dios tiene que ser enseñada y no una ocurrencia humana, como en muchos púlpitos se escucha hoy, ¿verdad? Palabras que no son palabra de Dios, sino ocurrencia humana, lo que el hombre quiere escuchar. Eso es lo que hoy se está predicando. Entonces, es muy importante atender en este tiempo contra esas cosas, ¿verdad? Y hoy Dios, el escritor de los Hebreos dice que el que enseña la palabra a la congregación, a la grey, debe enseñar la palabra de Dios. Pero no solamente esto, sino también debe ser una persona que inculca o muestra una conducta eh, irreprensible, una conducta intachable, una conducta que glorifica a Dios, porque no es solamente enseñar con las palabras, sino también con la conducta nuestra. Es una exigencia de Dios para cada uno de aquellos que pretenden ser líderes en una iglesia, en una congregación, el enseñar la verdad, y también debe esa verdad afectar su conducta para que la iglesia pueda imitar la fe de aquel hombre de Dios que está hablando, inculcando la palabra de Dios. Así es que es muy grande la responsabilidad que tenemos como líderes, de poder enseñar la palabra de Dios, y también nuestra conducta debe ser coherente con lo que estamos enseñando para que realmente la iglesia pueda imitar la fe de nosotros, quienes predicamos y enseñamos la palabra de Dios. No solamente el apóstol Pablo
tiene que decir, sed imitadores de mí, sino también nosotros quizás no vamos a hacerlo, no vamos a atrevernos a decir, imítenme a mí, ¿verdad? No vamos a hacerlo, pero tenemos que tener una conducta acorde a lo que es la palabra de Dios para que la iglesia imite también la fe del hombre que predica y que enseña la palabra de Dios. Y en este contexto de cuidarse de falsas doctrinas y de acordarse de los pastores que han enseñado la palabra de Dios, el escritor de los Hebreos les habla de que Cristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Como dijimos, en este tiempo es importante esta verdad de la palabra de Dios para nuestro contexto. Primer lugar, quisiera hablar un poco sobre Cristo es el mismo ayer. Ayer él fue el Cristo de la profecía. El Antiguo Testamento apunta hacia él. La síntesis de la Biblia, de la Sagrada Escritura, es Jesucristo. Si alguien me dijera, si alguien me preguntara o me dijera para que pueda reducir toda la escritura en una sola palabra, la palabra correcta es Jesucristo. El Antiguo Testamento apunta hacia Él. Él es el todo de las escrituras. Los patriarcas en el Antiguo Testamento hablaron de Él. Los profetas apuntaron hacia Él. El cordero de la Pascua que se utilizó cuando los israelitas estaban cautivos en Egipto y Moisés les ordenó matar un cordero para que puedan comer la carne ellos en ese acontecimiento y también pintar con la sangre de ese cordero en el dintel de la casa. Podía pintar para que cuando el ángel de la muerte viniera, pasara por alto esa casa y no entrara a poder matar al primogénito. Ese acto le estaba recordando a Jesús. Él es el Cordero Pascual, el Cordero que simbolizaba en aquel tiempo cuando los judíos recordaban o estaba recordando esa primera Pascua y luego a través de la historia es simbolismo de Cristo porque Cristo es nuestra Pascua, así como la sangre de aquel Cordero se pintaba el dintel para que el ángel de la muerte no entrara en esa casa. Hoy cada cristiano está pintado con la sangre de Cristo su dintel. Eso quiere decir, yo no estoy afirmando que la sangre de Cristo tiene poder como otros lo enseñan. Yo solamente estoy afirmando que mi vida y la vida de otros que han recibido, que tienen a Jesús como Salvador personal, está pintada su casa con el dintel con la sangre preciosa de Cristo. Es salvo, pertenece a Jesús esa persona. Y ese es el simbolismo de Cristo, ese Cordero que nos habla el Antiguo Testamento. El tabernáculo es tipo de él. La presencia de Jesús aquí en la tierra dice que el tabernáculo del cielo ha bajado aquí en la tierra. La presencia de Dios que habla el tabernáculo representa a Cristo. También el arca de la alianza y los objetos dentro que estaba en el tabernáculo. El escritor de los Hebreos dice que era sombra de él. La fiesta de Israel le anunciaban a él. Los sacrificios eran preanuncios de su sacrificio perfecto. Todo el tiempo los israelitas estaban haciendo sacrificio, culto, con ciertos rituales. Todo esto apuntaba hacia Jesús. También
El sábado, el sabbat, apuntaba hacia Él, porque Él es el único que ofrece descanso verdadero para nuestra alma. Por eso muchas personas hoy quieren guardar el día sábado. No tengo problema, pero cuando queremos eh, guardar sábado para creernos que somos mejores que otras personas, lógicamente que esto ya atenta contra la palabra de Dios. Pero en realidad no es que Dios quiere que el sábado tengamos como el día que de descanso para nosotros, y que eso es lo que Dios quiere. El sábado simbolizaba a Jesús, apuntaba hacia Jesús como el único y verdadero descanso, porque el sábado significa eso, descanso. El único verdadero descanso el cristiano lo tiene Jesús. El sábado el cristiano es Jesús. Para nuestra alma, por supuesto, para nuestra alma, porque es el descanso más importante que necesitamos, es tener a Jesús en nuestra alma. Jesús es la simiente de la mujer que hirió la cabeza de la serpiente. Ese relato, ese versículo que encontramos en Génesis 3:15, donde se habla del protoevangelio, del inicio del evangelio, primer evangelio que encontramos en la Biblia es cuando el Señor prometió que de la simiente de la mujer vendrá uno que va a herirle en la cabeza, que sí, el diablo le iba a herir en su calcañar, pero que él le iba a herir en la cabeza. Y esa promesa que Dios hizo en Génesis 3:15, Cristo Jesús es. Esa es la promesa que Dios había hecho a la mujer en el huerto del Edén. Él es el maravilloso consejero. Él es el Dios fuerte. Él es el Padre de la eternidad. Él es el príncipe de paz. Él es el Emmanuel, Dios con nosotros. Él es el sol de justicia y la brillante estrella de la mañana. Él es el verbo que se hizo carne. Él es el Hijo del Altísimo, el Cordero que quita el pecado del mundo. Ese es el Cristo que nos relata las Sagradas Escrituras. El Cristo del ayer. Pero no solamente el escritor de los Hebreos habla del Cristo del ayer, sino también habla de que Cristo es hoy. Él es el mismo también hoy. El mismo que habitó con el Padre en su gloria excelsa antes de que hubiese el mundo, ¿verdad? Él es el mismo hoy. Ese Cristo que estuvo allá en el pasado eterno, por así decirlo, cuando nos habla, porque yo creo que en la eternidad de Dios no existe pasado, ni presente, ni futuro en la eternidad de Dios. Pero en esa eternidad pasada, el que estaba con el Padre en la gloria, que nos relata la Sagrada Escritura, allá en el principio creó Dios los cielos y la tierra, como lo dice Génesis, y como también lo dice Primera de Juan 1:1. Ese Cristo que estaba compartiendo la gloria con su Padre en la eternidad, ese es el mismo Dios que nosotros tenemos hoy, el mismo que creó todas las cosas, que las sustenta por la palabra de su poder, es el mismo. Por eso el escritor a los salmos, el Salmo 121 dice: alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro?, se pregunta el escritor, y él mismo se contesta diciendo: mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Ese mismo Dios lo tenemos también hoy. Ese es el mismo Dios nuestro. Necesitamos saber esto, porque a veces nosotros queremos a ese Dios que obra milagros, maravillas, prodigios, que cambie nuestra circunstancia, y solamente allí parece ser que Dios está con nosotros. Quiero que entendamos, hermanos,
que Dios está con nosotros en nuestro diario vivir, en nuestro diario andar. Él está con nosotros allí, con nuestros conflictos, con nuestras luchas, con nuestras dificultades. Él está allí con nosotros. No solamente a ese Dios que está en cosas portentosas y gloriosas, que sí puede hacer, yo creo, pero Dios está conmigo en todo el tiempo. Él está conmigo y Él me está dando su fuerza para que yo pueda seguir adelante. De hecho, que si hoy yo llegué a este puerto, si hoy estoy aquí, si hoy persevero, es porque Él estuvo conmigo. No es porque yo sea fiel, sino porque Él fue fiel y es fiel para con nosotros. Ese Dios lo tenemos y tenemos que ponernos en nuestra mente que aquel que creó todas las cosas y no solamente creó y lo dejó, dice que Él sustenta todo, Él maneja todo, Él tiene el control de todas las cosas. No es como cree los gnósticos que Dios creó al ser humano y lo dejó a su suerte. Es como el relojero, que el que creó el reloj, creó y luego lo dejó para que funcionara y se dejó de cuidar de sus relojes. Dios no es así. Dios creó al ser humano y sigue cuidando al ser humano. No es como dicen los gnósticos que Dios creó al ser humano y lo dejó a su suerte. No, Dios sigue interesado en el ser humano. Dios sigue interesado en la vida de las personas, en la vida de los cristianos, de sus hijos principalmente. Está interesado y está dispuesto siempre a ayudar. Está dispuesto a estar con nosotros y a darnos su gracia para que podamos seguir adelante. Quizás no va a cambiar nuestra situación, no va a ser diferente quizás de otras personas, pero hay algo diferente que va a haber en nosotros. La gracia de Dios para sostenernos a vivir conforme a su voluntad. Jesús es el mismo que en la plenitud de los tiempos nació de mujer bajo la ley para ser nuestro redentor. Él es el mismo que habitó entre nosotros llenos de gracia y de verdad, andando por todas partes, haciendo bien y liberando a los oprimidos por el diablo. Está con nosotros aquel mismo Dios que ordenó a los vientos, que ordenó al mar para que callase, para que quedase quieto, y el mar y el viento ha obedecido su voz. Ese mismo Dios sigue siendo hoy nuestro Dios. No ha cambiado. Dios no cambia. Su palabra no cambia. Por eso es eterna su palabra, porque Él es inmutable. El mismo que volvió al cielo y derramó su espíritu y está sentado en el trono como el gobernador del universo. Porque esa verdad la Biblia nos relata, que Él es el que ascendió a los cielos con su propio poder, subió al cielo. La Biblia dice no solamente que fue ascendido a los cielos y después no dice más nada la Biblia con respecto a qué pasó con Jesús después de ascender a los cielos. La Biblia dice que Él fue y se sentó a la derecha del Padre. Eso quiere decir que Él tiene todo el poder y toda autoridad. Él tiene todo el gobierno. Él no se le escapa nada. Él tiene todo bajo su control. Eso quiere decir que Él está sentado en el trono, gobernando el universo. Y a pesar de que la maldad impere en este tiempo en nuestra sociedad, la maldad aumente cada día, no importa. Jesús sigue teniendo el control de todas las cosas. A Él no se le escapa nada. Si algo ocurre es porque Él permite. Si algo sucede es porque Él quiere así. Si Él permite es porque es necesario que eso suceda. Él hace todo controlando el universo. Él tiene el hilo de la historia en sus manos
y Él ha determinado cómo va a acabar todas las cosas. Lo tiene registrado en su palabra, cómo va a terminar. Él es nuestro Dios. El mismo que a la diestra del Padre está ejerciendo la gloriosa función del sumo sacerdote, no solamente que intercede por nosotros, como la Biblia lo llama, porque Jesús es el único sumo sacerdote que tenemos hoy. No tenemos a otro sumo sacerdote. Él es el sumo sacerdote impecable que intercede por nosotros delante de Dios y no tiene que entrar como el sumo sacerdote del Antiguo Testamento al lugar santísimo hecho por mano de hombre. Hoy Jesús está en el lugar santísimo hecho por mano de Dios. En la misma presencia de Dios está Él, no solamente como sumo sacerdote, sino también como abogado. No solamente intercede, sino defiende a su iglesia. Él lo está haciendo por nosotros. Ese Jesús es nuestro Dios. Y es el mismo en sus atributos, el mismo en sus poderosas obras. Él puede seguir haciendo milagros, maravillas y prodigios. Puede que tú no lo veas, pero Él sigue haciendo obras portentosas. Él es el pastor y obispo de nuestras almas. No es el pastor de ustedes, Vidal Quiñones. El pastor de ustedes es Jesús. Él es el que guía vuestras almas. Él es el que sustenta vuestras almas. Él es el que fortalece sus almas, el que les anima. Él es el pastor de la iglesia. Él es nuestro refugio verdadero. Podemos hoy entrar en su presencia y puede Dios protegernos del turbión, puede protegernos de muchas cosas que puede venir, porque Él es nuestro refugio verdadero. Él es nuestra alegría. Él es nuestro gozo. No viene de circunstancia, no viene de algún acontecimiento que nos puede pasar el gozo que yo tengo. Viene de esa experiencia que yo tengo con Jesús, de mi relación con Jesús. Viene el gozo, no viene de otras cosas. El verdadero gozo lo tenemos por medio de Jesús. Él es nuestra paz. El cristiano no se desespera, el cristiano no desmaya, el cristiano no hace las cosas por desesperación. El cristiano vive en paz porque sabe quién está en el control y Él está gobernando y en sus manos está nuestra vida. Por eso el cristiano tiene paz en Dios. Él es nuestra justicia, la razón suprema de nuestra vida. En Él no hay, dice el salmista, Santiago dice, no hay ni sombra de variación. Dice la palabra de Dios, en su carácter no hay variación. Él es el Rey de gloria, delante de quien se incluían los ejércitos celestiales. Él es el fundamento, el dueño, el edificador, el protector de la iglesia. La iglesia no va a quedarse, la iglesia no va a estancarse, la iglesia no va a perecer. La iglesia seguirá adelante, llegará al lugar donde Dios destinó a su iglesia, al cielo. Es el lugar de la iglesia, de usted y de mí, el que somos parte de la iglesia del Señor. La vida cristiana no depende de mi propia fuerza, de mi propia capacidad. La vida cristiana depende de la gracia que Él nos concede, nos da abundantemente para que podamos seguir adelante y llegaremos al cielo, llegaremos a la gloria, no porque tú eres capaz o porque yo soy fuerte, no es por eso que llegaremos al cielo. Llegaremos al cielo porque Él nos da la gracia para seguir. Él nos va a fortalecer y con la ayuda de Él llegaremos a la meta un día. Él es el protector de la iglesia. Él es el que guarda la iglesia, el que protege a la iglesia. El enemigo
nada podrá hacer contra su iglesia. La iglesia seguirá adelante su rumbo hacia la eternidad. Él es la puerta de la salvación, el camino hacia Dios, la verdadera luz que ilumina a todo ser humano, el mismo que triunfó sobre principados y potestad en la cruz está con nosotros. Él es quien nos toma como la mano derecha y nos guía con su consejo eterno y nos recibe en la gloria. Él es nuestro Dios. Él es el mismo hoy. Qué maravillosa verdad podemos entender entonces por lo que Cristo es. Qué maravilloso. Cristo es suficiente. Cristo es glorioso, poderoso gigante que está a nuestro lado. No hay lucha que pueda contra usted, contra la iglesia. No hay poder que pueda contra usted. No hay un obstáculo que pueda detenerle. No hay diablo, no hay demonio, no hay fuerza satánica que pueda contra usted, porque usted está en Cristo Jesús. Usted puede seguir adelante. Usted está capacitado para ser más que vencedor, porque Cristo está en usted. Usted puede seguir adelante, usted y yo. No hay nada que pueda detener, no hay nadie que pueda arrebatarnos de sus manos. Nadie podrá separarnos de su amor. Gloria a Jesús. Por eso, qué maravilloso saber esto, mi hermanos, en este tiempo. En tercer lugar, no solamente Cristo es el mismo ayer, hoy, sino también por los siglos de los siglos. Él es el mismo para siempre. Hay plena consistencia en la persona de Jesús. Él nunca cambió ni jamás cambiará. Él es el mismo siempre. Él es eterno. Él es el mismo ayer, hoy y será para siempre. Sus atributos son el mismo siempre. Eterno, omnipotente, omnipresente, omnisciente. Él es Dios bueno. Él no se equivoca, no comete errores. Nadie podrá ponerle en apuro. Nadie podrá ponerle en jaque a él. Jamás. Él nunca va a llegar tarde. No lo hace tampoco antes de tiempo. Él llega en el momento exacto. Sus obras son las mismas. Él es el que hizo y hace, pero también continuará haciendo. Sí, mi hermano. Él va a terminar lo que ha empezado con usted. Puede ser que hoy usted esté mal. Puede ser que algunas cosas, debilidades están prevaleciendo en sus vidas. Puede ser que no esté contento con la vida cristiana que lleva. Puede ser que haya algunas cosas que entorpece su vida cristiana. Puede ser, pero quiero decirte una cosa. Si tú eres verdaderamente cristiano, la Biblia dice que el que comenzó en nosotros la buena obra la va a perfeccionar hasta el día de Cristo. El cristiano va a crecer, va a seguir adelante, va a ir perfeccionando su vida, no porque él es capaz, sino porque hay un poder que opera en la vida del cristiano, que es Cristo Jesús, el Espíritu Santo, que está obrando en nosotros para que seamos cada día así como el Padre quiere de nosotros, parecerle a Cristo. Yo voy a parecerle a Cristo y de hecho, que gracias, lo que hoy soy es gracias al poder que opera en mi vida. Entiendo que todavía hay mucho que Dios tiene que hacer en mi vida, pero tampoco me puedo hoy desanimar diciendo y cómo va a hacer para cambiar o para quitar ciertas cosas en mi vida. No te vayas a preocupar.
Usted haga lo que tiene que hacer como cristiano y hay un poder que opera en usted que va a trabajar, que va a operar para que su vida un día llegue a parecerle a Jesús. Sí, cada cristiano un día va a llegar a parecerle a Jesús, gracias a la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas. Él hizo, Él lo hace y lo va a seguir haciendo siempre. Hasta que yo muera, hasta que yo parta de esta tierra, Él va a seguir trabajando en mi vida. Él no va a desistir. Él no va a renunciar a trabajar en mi vida. Él lo va a seguir haciendo. A pesar de mí mismo, Él va a seguir obrando en mi vida. Él nunca renunció de ser el redentor, poderoso para salvar. Él nunca renunció de ser poderoso para perdonar. Él nunca renunció de su gracia, de su misericordia. Sí, ambas cosas son importantes para el ser humano. La gracia de Dios es el regalo que no merecemos. Dios nos da algo que no merecemos. Y su misericordia no nos da conforme a lo que merecemos, porque hemos merecido el castigo. Pero en su misericordia Él no nos da eso. Tiene sobre nosotros suficiente para redimir pecadores muertos en sus delitos y pecados. Él es el que hace la obra. Él es el que hoy salva, el que siempre salva, el que hoy salva y que mañana también salva. Él es el mismo de siempre. Así como salvó a hombres terribles en el Antiguo Testamento, hoy sigue teniendo el poder para cambiar, no importa cómo esté una persona. Por eso mi función no es cambiar la persona, mi función es predicar de Cristo, hablar del evangelio, comunicar el mensaje de Cristo, y Dios lo va a hacer. No importa cómo sea la persona, no importa qué maldad tiene, en qué fango de pecado esté metido, no importa. Dios tiene el poder de sacar a esa persona porque Él sigue teniendo, es suficiente para redimir a aquel pecador que está muerto en sus delitos y pecados. Él puede en todo momento lo que Él quiere. Él, como dije, nunca se equivoca. Él hace todo conforme al consejo de su voluntad. Él cumplirá cada promesa dicha. Por eso el cristiano debe conocer las promesas de Dios y orar en base a esas promesas. A veces oramos mal porque pedimos cosas que no están en la palabra de Dios, no está dentro de su voluntad. Por eso deberíamos conocer nosotros sus promesas para pedirle a Él, suplicarle a Él de esas promesas que Él tiene para cada uno de nosotros. Quiero decirte, mi hermano, que Dios promete que nosotros no vamos a necesitar nada. Él promete eso, que Él va a suplir nuestras necesidades. Es una promesa de Dios. Él lo va a hacer. Él es el que realmente provee para nuestras vidas. Él lo va a hacer. Y Él, su poder sigue intacto. Su poder sigue vigente. Él puede hacerlo. Él va a cumplir la promesa hecha. Él va a consumar la historia. Está llevando hacia su resultado final. Y mucha gente hoy está desesperada. Mucha gente hoy está diciendo, ¿será que esto es el fin del mundo? ¿Será que esto ya se está acabando? Hoy parece que todo el mundo va a perecer, y desesperadas muchas personas están hoy. Quiero decirte, mi hermano, que no es la actitud del cristiano hoy desesperarse. Si no termina nada, bueno, gloria a Dios. Bueno, si va a ser el final de todas las cosas, amén, aleluya. Nos vamos todos al cielo. Si esto ya es, puede ser que sea ya y nos habla de los últimos tiempos, pero a veces hay mucha gente que
dice, ¿verdad? Que tenemos que estar preparados porque los últimos días. ¿Acaso porque son los últimos días nomás debemos estar preparados? ¿Acaso no tenemos que estar siempre alerta, vigilantes, estar siempre prestos, con sentido de urgencia? No porque Cristo viene pronto, no porque en los últimos tiempos. Él no está en apuro, él está sentado teniendo el control de todas las cosas. El cristiano debe estar firme para seguir adelante, firme. Al cerrar las cortinas del tiempo, el abrir los portales de la eternidad, quedará notorio que él colocará a todos sus enemigos debajo de sus pies. Él reinará soberanamente y gloriosamente con su iglesia por los siglos eternos. Lo que Dios tiene para nosotros, ustedes me escuchan, ¿verdad? ¿Por qué están? ¿Me escucha, verdad, hermanos? Sí, te escuchamos, pastor. Ya. Quiero que entendamos, hermanos, que nuestra vida no es de este mundo. Lo que Dios anhela hoy es la eternidad que un día vamos a tener con Él. El anhelo de Dios está allí, el deseo de Dios está allí. Para esa eternidad Dios nos prepara. La vida que Dios un día quiere tener con nosotros es en la eternidad. Hoy nos está preparando y quizás no pasemos bien en esta vida, pero quiero decirte que allá en el cielo, allá en la gloria, todos vamos a estar bien, todos vamos a pasar bien. Allí será el gozo, la alegría, no habrá más llanto, no habrá más dolor, no habrá más angustia, no habrá más nada de desesperación, ya no habrá más nada, ningún sentimiento negativo allá en el cielo. Esa vida es lo que Dios tiene preparado para nosotros. En esta vida tiene que estar nuestra esperanza, no en la vida de esta tierra, no tanto aquí, no pensemos tanto aquí. La Biblia dice que tenemos que estar enfocados más en ese cielo eterno que Dios tiene preparado, donde realmente la vida será vida en ese lugar. Eso es lo que Dios nos está preparando. Y Dios está trabajando por eso, porque Dios trabaja en esta vida temporal por nosotros para esa eternidad, que un día vamos a estar con Él allá. Y Él está trabajando por eso. Y un día vamos a llegar, y un día todos los enemigos de Jesús serán puestos bajo sus pies. Un día. Y Él va a reinar soberana y gloriosamente con su iglesia por los siglos eternos. Afirmamos, por tanto, que de eternidad a eternidad Él es Dios. Él es eterno. Él tiene en sus manos el universo. Él gobierna sobre naciones.
gobierna sobre las personas, gobierna sobre cualquier gobierno que pueda haber en esta tierra. Los reinos de este mundo estarán bajo su gobierno. Él reinará para siempre, porque Él nunca, como Él, nunca, ni jamás habrá. En Él no hay mudanza, en Él no hay cambio. Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos, para siempre. Hermanos, espero que esta verdad quede impregnada en sus corazones, porque lo necesitamos. Este mundo se está cayendo a pedazos. Nuestra sociedad está ocurriendo muchas cosas. En nuestro alrededor está ocurriendo muchas cosas. Ojalá que no seamos como el mundo. Hermanos, no está terminando nada. Seguimos adelante. Esto un día va a terminar todo. Un día va a terminar todo. No es lo que Dios está preparando aquí en esta vida, nada. Nada es lo que Dios quiere con nosotros en esta vida. Nada temporal es lo que Dios tiene preparado para nosotros. Es algo eterno que Dios está preparando por nosotros. Eso en mente, con eso en mente tenemos que seguir adelante. Fiel a aquel que nos llamó. Adelante, firme. Sí, muchas cosas podrán ocurrir y va a faltar y va a haber muchas cosas que el enemigo va a hacer. Pero quiero decirte una cosa, que Él no tiene poder sobre nosotros. Nosotros podemos contra Él porque estamos en Cristo. Estamos en aquel que es el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Qué bueno saber esto. Qué bueno saber esto. Gracias a Dios por su palabra, que hoy pueda ser de aliento para su vida. Estas palabras y de que realmente hoy mucho más enfocado estar en Cristo Jesús. Allí debe estar metido nuestra mente en el Señor, metido en las cosas eternas, no en las cosas pasajeras. Dios quiere que nosotros estemos enfocados en Él en este tiempo, agarrados de Él. Vamos a pasar. Y aunque pasemos por el valle de sombra de muerte, el salmista dice, no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo. Qué maravilloso saber que Dios nunca nos abandona. Él está con nosotros en todo momento. Que Dios realmente pueda bendecirle ricamente, mi hermano. Fuerza a seguir adelante, a no claudicar, a no tirar la toalla. Sigamos adelante, que Dios tiene preparado para nosotros una vida gloriosa, maravillosa, allá en la eternidad. Nunca perdamos esa esperanza que lo encontramos en su palabra. Oramos al Señor en este momento. Padre querido, te doy gracias en esta mañana por esta verdad maravillosa, por esta verdad portentosa que tenemos en tu palabra, de que aquel ser en quien hemos depositado nuestra confianza, Cristo Jesús, Él es inmutable, Él no cambia, Él no tiene mudanza. Señor, Él es un Dios que es eterno. Señor, y no, su poder no cambia, su poder sigue vigente hoy. Señor, y estamos en sus manos. Y nada podrá destruirnos, nada podrá hacernos que nos quedemos por el camino. Nadie podrá arrebatarnos de sus manos, nadie podrá detener nuestro caminar hacia la eternidad. Nadie podrá hacerlo.
Puede levantarse el mismo infierno contra nosotros, pero seguiremos adelante porque el poderoso gigante está al lado nuestro. Él nos va a guardar, Él nos va a sostener. Él llevará a cabo su plan. Nadie ha podido detener lo que Él se ha propuesto hacer. Siempre ha llevado a cabo su plan y lo va a hacer con nosotros también, lo va a hacer con su iglesia, con sus hijos. Él lo va a hacer, Él va a llevar a cabo, va a terminar lo que empezó en nosotros. Gracias te damos. Esta verdad queremos tenerlo en nuestra mente, en nuestros corazones hoy, en este tiempo tan difícil que estamos pasando. Muchos hermanos han pasado situaciones difíciles en este tiempo. Oro por ellos, Señor, de tu gracia, esa gracia que tú has prometido esté sobre nosotros, que nos ayude, que nos capacite a vivir y a sobrellevar con gozo, con esperanza las situaciones difíciles, las circunstancias difíciles. Señor, oro, Jesús, por mis hermanos. Realmente el Señor está con nosotros. Nuestra barca jamás se hundirá, porque está con Él, con nosotros aquel que hizo los cielos y la tierra. Gracias te damos por esta mañana, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios le bendiga, hermanos, a todos. Gracias por conectarse y también el próximo domingo esperamos vernos y poder compartir de cerca, más de cerca, ¿verdad? Entre todos. Muchas gracias y pueden abrir sus micrófonos para poder hablar con los hermanos.